Mis padres me dijeron que no me habían invitado a Navidad este año. Incomodas a todos. Una semana después, mi papá me envió una solicitud, $1,900, tu parte de la compra navideña. Devolví $1,90 con la nota, no comí. No pagué. Luego cancelé la tarjeta Costco, congelé la tarjeta Amazon familiar y marqué la Amex compartida para revisarla. 2 días después, mi mamá me llamó llorando. ¿Cómo pudiste? Me enteré de que no estaba invitada a la Navidad de este año a través de un correo electrónico de 3 líneas. Hemos decidido que lo mejor sería que no vinieras. Todos se sienten incómodos por tu culpa. Esperamos que lo entiendas. Ni una llamada, ni una conversación, solo un correo electrónico como si me estuvieran despidiendo de un trabajo a tiempo parcial. Lo leí un martes por la mañana, sentada en mi apartamento con el café a medio tomar y mi portátil de trabajo aún arrancando. Me quedé mirando esas palabras como si tal vez se reorganizaran en algo menos humillante. Lo peor era lo calmado que sonaba. Como si no fuera gran cosa. Solo una pequeña actualización de la agenda. Por cierto, te hemos borrado de las fiestas este año. No te lo tomes como algo personal. Excepto que sí era personal. Por supuesto que lo era. Noté el cambio en los últimos años. Cosas sutiles. Mi madre dejó de preguntar si iba a llegar antes para ayudar a cocinar. Mi padre dejó de llamar a menos que necesitara algo, normalmente dinero. Mi hermano y su esposa empezaron a tratarme como si fuera radiactiva, pero aún así aparecía. Aún llevaba regalos, cocinaba, limpiaba, me reía de historias sin gracia, sonreía a pesar de la tensión. Seguía esperando que alguien lo dijera en voz alta. Ahora lo habían hecho. No respondía al correo electrónico. Esperé 1 día, 2 días, 1 semana. Nadie se puso en contacto conmigo. Luego recibí una solicitud de Venmo. $1,900 de mi padre. La nota decía, tu parte de la comida de las fiestas. Me reía a carcajadas sola en mi apartamento. Me habían desinvitado de las fiestas, me dijeron que hacía sentir incómoda a la gente y luego esperaban que pagara casi $2,000 por el privilegio de no estar allí, como si fuera solo una línea en su presupuesto. Les devolví exactamente $1,90. Añadí una nota. No comí. No pago. Y entonces empecé a cortar lazos con ellos. Cancelé la tarjeta de crédito. Estaba a mi nombre, pagada desde mi cuenta. Mi madre la usaba como si fuera suya. Me la imaginé haciendo cola con su carrito lleno de patas de cangrejo real y toallas de papel, solo para que le dijeran que la tarjeta no era válida. No le avisé. Luego, Amazon. Estaban usando mi Prime para envíos gratuitos, comida y mi cuenta de streaming. Mi padre usaba mi usuario para ver esos documentales políticos con los que estaba obsesionado. Desaparecido. Cambié la contraseña, eliminé todos los dispositivos, lo bloqueé todo. Y luego la tarjeta MX, cuenta conjunta. Mis padres me añadieron cuando tenía mejor crédito para poder optar a un límite más alto. La marqué por actividad sospechosa y solicité una revisión completa. Eso congeló la tarjeta al instante. 2 días después, sonó mi teléfono. El número de mi madre. No contesté al principio. Luego volvió a sonar una y otra vez. Finalmente, contesté. Estaba llorando. Aunque no se disculpaba, solo lloraba como si la hubiera apuñalado. ¿Cómo podía hacer esto? ¿Cómo podía ser tan mezquina? Eran mis padres. No dije mucho. Solo la dejé hablar. Me quería callada y obediente. Me quería generosa e invisible. Me quería sentir culpable, pero no era así. Eso era lo que más la asustaba. 3 días después de la llamada de crisis de mi madre, mi hermano finalmente se puso en contacto. Sin saludos, sin contexto, solo un mensaje de texto que decía, ¿era realmente necesario? Me quedé mirándolo 1 minuto. La última vez que me envió un mensaje fue para preguntarme si podía ayudar a cubrir la mitad de la factura del dentista de nuestro padre. Ni siquiera dio las gracias. Y ahora tenía la osadía de echarme la bronca como si yo fuera el problema. No respondí. Más tarde esa noche, vi un mensaje de grupo aparecer en mi teléfono.
Mi madre había sacado una nueva membresía de Costco a su nombre. El mensaje era corto y pasivo-agresivo. Nueva cuenta familiar para Costco. Yo, Mickey y Jess. Gracias a la verdadera familia por dar un paso adelante. Ya ni siquiera intentaban ser sutiles. Era un cebo. Obviamente diseñado para hacerme sentir culpable, celosa, excluida, pero solo me hizo reír. ¿Verdadera familia? Estas eran las personas que me habían excluido de la Navidad como si fuera una molestia, y luego me habían enviado una factura. Pensaban que me estaban castigando excluyéndome. Lo que no se daban cuenta era de que solo me estaban liberando. Así que seguí adelante. Lo siguiente era el plan telefónico. Todos seguían en el mío. Mamá, papá e incluso Mike. Los había añadido hace años cuando tenía un trabajo con un buen descuento y me rogaron que los dejara unirse. Se suponía que solo iba a ser por unos meses. Eso fue hace 6 años. Solo mi padre había intentado alguna vez pagar su parte, y eso era esporádico en el mejor de los casos. Se habían estado aprovechando, asumiendo que yo seguiría cubriéndolo. Les di un aviso de una semana. Envié un mensaje de grupo. El plan telefónico termina el viernes. Por favor, cámbiense a su propia cuenta antes de entonces. Sin respuestas, ni siquiera un pulgar arriba. Clásico. Sabía que pensaban que estaba fanfarroneando. No lo estaba. Llegó el viernes. A las 12:01 del mediodía, sus líneas fueron desactivadas. Recibí el correo electrónico de confirmación del proveedor. 3 números eliminados. Solo tardó 2 horas en empezar el caos. Primero fue mi padre llamando desde un número de teléfono fijo aleatorio. No contesté. Luego llegaron los mensajes de voz, primero de pánico, luego de enfado, y luego pasando a viajes de culpa. Dijo que estaba intentando renovar una receta y no podía acceder a su cuenta, que era peligroso cortar el teléfono a alguien, que estaba siendo irracional y cruel. Seguí sin contestar. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de mi prima Laura en Facebook. No habíamos hablado en más de 1 año. No desde que se echó atrás en el pago de las entradas para un concierto. Oye, tu madre me llamó hoy desde un teléfono fijo. Dijo que has estado pasando por algo y que estás arremetiendo contra la familia. ¿Está todo bien? Ahí estaba. La noticia. No estaba reaccionando a años de falta de respeto. Estaba teniendo una crisis. Estaba inestable, mal. Ya estaba empezando a extenderse. Respondí simplemente, todo está bien. Eso fue todo lo que dije. Sabía cómo funcionaba esto. Tuercen la historia hasta que yo soy la villana en mi propia familia, la que simplemente explotó. No mencionarían el dinero, los favores, las cosas que hice en silencio en segundo plano para que todo siguiera funcionando. Pero no estaba preocupada porque lo que no sabían era que yo lo guardaba todo. Cada factura que pagué por ellos, cada mensaje de texto pidiendo ayuda, cada captura de pantalla de Venmo, cada cargo de Amazon que hicieron a través de mi cuenta, incluso el correo electrónico donde mi padre me suplicó que fuera avalista de un préstamo que no pudo pagar. No planeaba hacerlo público todavía, pero estaba preparando todo. A mediados de diciembre, el silencio de mi familia se había vuelto táctico. Sin mensajes de texto, sin llamadas, sin viajes de culpa navideños, solo este silencio extraño y calculado. Podía sentir que se reagrupaban tras bambalinas, probablemente intercambiando historias para asegurarse de que todos estuvieran alineados. Supuse que yo ya era la inestable en cualquier versión de los hechos que estuvieran difundiendo. Entonces llegó la alerta de American Express. Era una notificación de fraude. Alguien había intentado hacer una compra de $2.100 en una tienda de electrodomésticos. La dirección de envío era la casa de mis padres. El enlace del correo electrónico al pedido era el de mi padre. La tarjeta seguía siendo la misma cuenta conjunta que compartíamos, la que ya había congelado. Todavía estaban intentando usarla. Después de todo, en realidad pensaban que podían seguir deslizando la tarjeta como si nada hubiera pasado. No los llamé. Llamé al banco. El representante me preguntó si quería impugnar el cargo. Dije que sí. Luego le conté toda la historia, cómo había sido la titular principal de la cuenta, cómo se habían añadido ellos mismos hace años, cómo había estado pagándola sola desde entonces,
y como recientemente había marcado la tarjeta debido a un uso no autorizado. Hizo una pausa por un segundo, luego dijo que podían iniciar una auditoría completa e investigación interna. Comprobarían los últimos 12 meses de cargos, verificarían quién hizo qué y posiblemente involucrarían a la parte legal si algo parecía sospechoso. Estuve de acuerdo, le dije que procediera. Entonces empecé a recopilar recibos. Revisé mi correo electrónico, Venmo, mensajes de texto antiguos, extractos bancarios. No me di cuenta de cuánto había asumido en silencio hasta que lo vi todo en un solo lugar. Alquiler, comida, reparaciones de coches, transferencias de emergencia aleatorias, regalos de Navidad que había pedido para ellos y nunca me habían pagado. Suscripciones, pedidos online a través de mi Amazon, cuentas de streaming, incluso la maldita medicación de su perro, que una vez enviaron a mi casa porque era más barato con mi descuento. Para cuando terminé, tenía una hoja de cálculo con fechas, cantidades y pruebas que sumaban algo más de $14.000 en 2 años. $14.000. Todo mientras me decían que era ingrata, egoísta, difícil de amar. Esa misma noche, recibí un correo electrónico de mi madre. Era largo, dramático y codificado en una falsa preocupación. Dijo que me echaba de menos, que las cosas se habían salido de control, que las familias no deberían pelear por dinero, que estaba preocupada por mí. Pero justo en medio de toda esa dulzura estaba el cuchillo. Si estás decidida a hacer esto feo, escribió, nosotras también podemos llegar a eso. Esa frase me golpeó como hielo. Ni siquiera era sutil. No respondí. En cambio, hice copias de todo, lo subí a una cuenta segura en la nube, no lo compartí con nadie, imprimí copias físicas y las puse en una caja ignífuga, hice copias de seguridad en un USB y lo guardé en el fondo de mi armario. Lo curioso era que todavía no pensaban que realmente contraatacaría. No de verdad. Pensaban que me quedaría sin energía como siempre, que me disculparía, enviaría una tarjeta, aparecería. No entendían que ya había cruzado ese punto. La parte donde algo dentro de ti se rompe de una manera que no se cura de la misma manera otra vez. Pensaban que estaban ganando porque yo estaba callada. No tenían idea de que me estaba preparando para la guerra. 4 días antes de Navidad, recibí una notificación de que alguien había firmado una carta certificada dirigida a mí. No estaba esperando nada, así que supuse que era algún pedido online retrasado. Cuando la abrí y vi el logotipo de un bufete de abogados en la parte superior, me reí a carcajadas. Mis padres habían contratado a un abogado. Dentro había un cese y desista. Me acusaban de interferir en asuntos financieros, difundir información dañina y falsa, y participar en una campaña dirigida a dañar su reputación. Incluso había una sección que me advertía que no hiciera afirmaciones difamatorias a terceros. Sonaba como algo que habían copiado de un sitio web y enviado al abogado más barato que pudieron encontrar. Pero el mensaje era claro. Estaban tratando de callarme. Lo que más me sorprendió no fue la amenaza legal en sí, sino la desesperación detrás de ella. Estaban luchando, entrando en pánico, tratando de convertir todo esto en una fantasía donde ellos eran las víctimas, y yo era la hija amargada, mentalmente inestable, que arremetía sin razón. No respondí al abogado. En cambio, reenvié la carta a MX porque 2 días antes había recibido una llamada de su departamento de fraude. La auditoría preliminar había terminado. Múltiples compras grandes, electrónica, estancias en hoteles, vuelos, un par de auriculares con cancelación de ruido de $700, todos habían sido cargados a la tarjeta conjunta. Ninguno de ellos fue autorizado por mí. Ninguno de ellos siquiera coincidía con mis hábitos de gasto. Preguntaron si quería escalar el caso. Dije que sí. Mientras subían el caso en la cadena, empecé a cerrar todas las lagunas que se me ocurrían. Saqué el calendario familiar que todos usábamos, cumpleaños compartidos, recordatorios de aniversarios, festivos recurrentes, y lo borré. Los saqué de mi plan familiar de Spotify. Los bloqueé de todos los servicios de streaming compartidos, Netflix, HBO Max, Hulu, cambié las contraseñas, cerré la sesión en todos los dispositivos. Fue brutal. Inmediato. Probablemente estaban viendo alguna película cuando sus pantallas se pusieron negras. Más tarde ese día, recibí un correo electrónico de Amazon. Alguien había intentado acceder a mi cuenta desde un dispositivo desconocido. Habían intentado restablecer la contraseña e incluso habían intentado cambiar el correo electrónico de respaldo. La seguridad lo detuvo a tiempo, pero me enviaron la dirección IP. Era la casa de mis padres.
todavía estaban tratando de volver a entrar. No porque me echen de menos, sino porque echan de menos el acceso. Entonces mi hermano me envió un mensaje de texto. Primer mensaje desde su línea sobre si mis acciones eran necesarias. Esta vez estaba enfadado. Felicidades. Arruinaste la Navidad. Mamá está destrozada. Espero que estés orgullosa de ti misma. Sin preguntas. Sin interés en mi versión. Solo culpa, como si hubiera prendido fuego al árbol y orinado en el Belén. Todavía no podían verlo. Había sido yo quien los había sostenido durante años. En silencio, sin hacer una escena, llenando las grietas que se negaban a admitir que existían. Y en el momento en que me detuve, no dijeron gracias por todo lo que había hecho. Intentaron desacreditarme. Esa noche, recibí un correo electrónico final de mi madre. Sin saludo, sin culpa, solo una sola frase. Has tomado tu decisión. Y tenía razón. Lo había hecho. Por primera vez, era yo quien elegía. No ellos diciéndome cómo iban a ser las cosas. No yo cediendo para evitar el drama. No yo fingiendo que todo estaba bien. Era una línea en la arena. Y no iba a dar marcha atrás. 2 días después de Navidad, me desperté con un mensaje de texto de un número que no reconocía. Hola, soy Randy de la antigua oficina de tu padre. Vi algo raro hoy. Pensé que deberías saberlo. Adjuntó una captura de pantalla de una publicación de Facebook. Mi madre se había hecho pública, completamente pública, con una historia sensiblera sobre cómo su hijo menor se había vuelto contra la familia, había luchado durante años con problemas de ira y ahora estaba difundiendo mentiras peligrosas online. No usó mi nombre, pero se trataba inconfundiblemente de mí. Me llamó manipuladora. Dijo que me había aislado. Dijo que los había atacado financieramente por despecho. La publicación ya había acumulado docenas de me gusta y comentarios. Antiguos vecinos, amigos de la iglesia, personas que apenas recordaba, todos opinando con tonterías comprensivas. Eres una mujer tan fuerte. Algunas personas no pueden ser salvadas. Dios conoce tu verdad. No respondí, no comenté. Solo hice capturas de pantalla de todo. Luego revisé su perfil. Etiquetó a algunos miembros de la familia en los comentarios, incluyendo a mi prima Laura, y sorpresa, Jess, la esposa de mi hermano. Supuse que no tardarían en empezar las llamadas. Pero lo que pasó después me pilló completamente desprevenida. Al mediodía, recibí una alerta de Amex. El equipo de fraude había concluido su investigación. Habían dictaminado que varios cargos eran no autorizados y estaban escalando a su departamento legal. Preguntaron si quería emprender más acciones. Les dije que siguieran adelante. Ni siquiera 2 horas después, recibí un mensaje de texto de Jess. ¿Podemos hablar? ¿Solo tú y yo? Dudé. Jess siempre había sido fría conmigo, casi hostil. Ella fue la que impulsó unas fiestas familiares más pequeñas e hizo esos pequeños comentarios sutiles sobre lo intensa que era yo. Si se estaba poniendo en contacto ahora, algo pasaba. Le dije que escucharía. Llamó casi de inmediato. Su voz era baja, como si estuviera escondida en otra habitación. Dijo que había estado viendo cómo se desarrollaba todo, incluyendo las publicaciones de mi madre en Facebook, y que había terminado de fingir. Se había dado cuenta de que mi madre había estado pidiendo dinero prestado a ella y a Mike, mi hermano, durante más de 1 año. Cientos de dólares aquí y allá, siempre en efectivo, siempre con alguna excusa pesada de culpa. Arreglando el coche, comprando a papá un regalo sorpresa de cumpleaños, ayudando a un vecino con problemas. Jess nunca lo cuestionó porque se enmarcaba como ayudar a la familia, pero empezó a sumar. Unas semanas antes de Navidad, mi madre había pedido un favor rápido para usar el carrito de Jess solo para una cosa. Mientras estaban de compras, dijo que había olvidado el suyo en casa. Terminó comprando un bolso de diseño. Cuando Jess la interrogó, afirmó que era un error. Juró que le devolvería el dinero. Nunca lo hizo. Y cuando Jess se lo mencionó a Mike, él lo ignoró. Dijo que no era gran cosa. Dijo que mamá nunca mentiría. Entonces llegó la Navidad. Luego la publicación de Facebook. Luego la congelación de cuentas.
Y de repente Jess empezó a darse cuenta de que tal vez yo no era el problema después de todo. Ella lo dio todo la vuelta sobre ti. Jess dijo que te hizo parecer un monstruo para que nadie la cuestionara. No dije mucho. No tenía que hacerlo. Jess ya lo sabía. Tiene a Mike completamente bajo su control. Dijo que él no lo ve, pero yo sí ahora. Unas horas después de colgar, recibí un mensaje de Laura, mi prima que había visto la publicación. Volvió a preguntar si estaba bien, pero esta vez no sonaba como si estuviera simplemente siguiendo el juego a mi madre. Así que le envié todo. Los recibos, los pagos, la carta del abogado, los resultados de la investigación de fraude, todo. 20 minutos después, respondió, no lo sabía. Juro que no lo sabía. Eso es una locura. A la mañana siguiente, la publicación de mi madre en Facebook había desaparecido. Por la tarde, todo su perfil fue eliminado. Pero ese no fue el final. Esa noche, recibí una alerta por correo electrónico. Alguien había intentado iniciar sesión en mi almacenamiento en la nube. Intentos fallidos desde 2 IPs, una de la ciudad de mis padres, otra de una ubicación desconocida. Los archivos estaban bien. Todo estaba respaldado, asegurado y doblemente encriptado. Pero claramente estaban tratando de averiguar lo que tenía. Y yo apenas estaba empezando. La víspera de Año Nuevo llegó sin fuegos artificiales, solo otra notificación de que alguien había intentado acceder a mi disco de copia de seguridad. Quienquiera que fuera, volvió a fallar la autenticación de 2 factores. No necesitaba adivinar. Sabía exactamente quién era. Estaban asustados. El silencio de mis padres y mi hermano se extendió durante una semana completa después de que mi madre eliminara su Facebook. Sin mensajes, sin llamadas telefónicas, ni siquiera uno de esos patéticos correos electrónicos con versículos bíblicos cargados de culpa que solía enviar después de las discusiones familiares. Pero la ausencia no se sentía pacífica. Se sentía como la parte tranquila de una tormenta. La parte donde todos se preparan para lo que venga. Lo que vino después fue una llamada de un número desconocido. La ignoré. Luego un mensaje de voz. Era mi padre. Su voz era tranquila. Extrañamente tranquila. Dijo que quería resolver las cosas en privado. Que todo esto había ido demasiado lejos y que no había necesidad de involucrar a abogados. Dijo que estaban dispuestos a tener una conversación si yo había terminado de jugar. Todavía no lo entendía. Esto no era un juego. Era un capítulo final. Dejé que el mensaje de voz reposara durante 2 días. Luego escribí una carta, no una emocional, no una diatriba, solo una lista con viñetas. Todo el dinero que había gastado. Todos los cargos que MX marcó como fraudulentos. Todas las pruebas de abuso de acceso, streaming, Prime, Costco, planes telefónicos, copias de las publicaciones de Facebook y capturas de pantalla de la manipulación de mi madre. Adjunté todo y se lo envié por correo certificado. Uno a su casa, uno a mi hermano. Sin mensaje, sin firma, solo hechos. Unos días después, mi hermano me envió un mensaje de texto de nuevo. ¿De verdad quieres quemarlo todo, verdad? No respondí. Eso no era una pregunta. Era una acusación, como si me hubiera alejado de algo sagrado en lugar de arrastrarme fuera de una trampa. Pero entonces la última pieza inesperada encajó en su lugar. Jess volvió a enviar un mensaje de texto. Dijo que se iba. Que Mike, dijo que había estado pensando en ello durante un tiempo, pero no se dio cuenta de lo profunda que era la disfunción hasta que vio cómo se volvían contra mí. En silencio había empezado a buscar apartamentos, abrió su propia cuenta corriente y me dijo sin que se lo pidiera que estaba recibiendo asesoramiento legal sobre cuánto de sus finanzas seguían vinculadas a las mías. No solo está bajo su control, dijo. Está construyendo una casa bajo él. Y entonces llegó la verdadera sorpresa. Me ofreció algo. Capturas de pantalla, mensajes de voz, correos electrónicos de mi madre, de Mike, mensajes donde hablaban abiertamente sobre cómo sortearían mis congelaciones de tarjetas, cómo presionarme para que volviera al silencio, cómo hacer que pareciera que me había vuelto rebelde. Pensé que podrías querer esto, dijo. Lo envió todo. No le dije lo que iba a hacer con ello. No tenía que hacerlo.
pero cuando abrí esa carpeta y vi las propias palabras de mi madre hablando de cómo solo necesitaba hacer que la gente dudara lo suficiente de mí, supe que ya no se trataba solo de dinero. En realidad nunca lo había sido. Se trataba de control, de mantenerme en mi lugar. Y ahora, finalmente, no lo estaba. Actualización. No planeaba publicar otra actualización. Pensé que había terminado. Pensé que cortar los lazos financieros, exponer las mentiras y enviar los recibos era el final de todo. Estaba equivocada. El pasado domingo, alrededor del mediodía, llamaron a la puerta de mi apartamento. Sin timbre, sin advertencia. Vivo en un edificio seguro, así que quien quiera que fuera tuvo que seguir a alguien para entrar. Miré por la mirilla y allí estaban, mi madre y mi padre de pie en el pasillo como si fuera la cosa más normal del mundo. Sin maletas, solo ellos. Mi madre tenía algo en la mano que parecía una carpeta. No abrí la puerta. Volvieron a llamar. Entonces mi madre habló lo suficientemente alto como para que se oyera a través de la puerta. Dijo que solo querían hablar, que estaban listos para hacer las paces, que estaban dispuestos a ser las personas más grandes. Casi me río. Les dije a través de la puerta que tenían que irse. Dije que no dudaría en llamar a la policía si no lo hacían. Mi padre dijo algo en voz baja. Entonces mi madre volvió a llamar, más fuerte esta vez. Dijo, y cito, si no vas a arreglar esto, lo arreglaremos nosotros por ti. Ahí fue cuando empecé a grabar. Se quedaron allí un minuto o dos más, luego finalmente se fueron, pero no sin antes deslizar la carpeta por debajo de mi puerta. Dentro, capturas de pantalla impresas de mis mensajes. Fuera de contexto, un correo electrónico que había enviado a mi prima explicando todo recortado para que pareciera que los estaba amenazando. Unos cuantos recortes de mensajes de texto de hace años cuando estaba frustrada y desahogándome. Al final, había una nota escrita a mano de mi madre. Decía, no quieres que esto se haga público. Piensa en tu trabajo. Piensa en tu futuro. La familia debe seguir siendo familia. Así que, sí. Intentaron presentarse e intimidarme. Intentaron fabricar un rastro de papel para dar la vuelta al guión de nuevo. Y ahora están insinuando que van a arruinar mi vida si no sigo el juego. He reenviado todo a mi abogado. Y para que conste, no trabajo en un lugar donde esto pasaría desapercibido. ¿Quieren jugar a ese juego? Bien, lo jugaré mejor. Además, un saludo a Jess. Me dijo que testificaría si esto llegaba a los tribunales. Parece que el juego no ha terminado después de todo.